Y recibimos, no solo yo, también los espectadores, a mi colega, a mi compañero periodista, también escritor, Tony Cruz, que nos va a hablar, como siempre, de una historia peculiar. Muy buenas noches, Tony. Muy buenas, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Pues ahí vamos, que no es poco. Eh, Hablamos del capitán Mandinga recientemente, que era un individuo gambiano que Sí. terminó convirtiéndose en un capitán español en la Florida, española. Ujú, Hoy vamos a hablar de otro individuo que este sí es español, aunque nacido en Italia. Ya ujú. contaremos luego por qué, pero con una importancia grande en Rusia. Sí, un poco para compensar, ¿no? Quiero decir, hablamos de un español que resultó determinante en su momento en la historia de los Estados Unidos, de algún modo, aunque sea de modo simbólico, se puede decir, o que refleja un poco la importancia, ¿no? de España en la parte norte del continente americano. Y hoy pues vamos a hablar de un señor llamado José de Rivas y Bollons, que, como has dicho, pues fue un militar también y su importancia fue pues, mucha para Carolina la Grande, bueno, que al final pues, fue una de las zarinas más importantes de toda la historia de Rusia. Nació en el reino de Nápoles, por eso decía antes lo de que nació en Italia, pero claro, el reino de Nápoles hay que decir que desde la Edad Media pertenecía primero a la corona de Aragón y después a la monarquía hispánica y demás. En ese momento estaba bajo dominio español, de forma un tanto independiente, pero bajo dominio español. Por eso comentaba antes que era italiano, pero en realidad es español y se sintió español toda la vida. Empieza contando un poquito la historia de José de Rivas. Bueno, pues como has dicho, nació en 1749, lo hizo en Nápoles, que entonces pues, formaba parte del Imperio español, bueno, español, sí, se puede decir español. Ya yo creo que en ese momento se puede empezar a hablar un poco del concepto de España como nación, ¿no? Y más si vamos a hablar de alguien que también tuvo mucha vinculación con la Marina, ¿no? Su padre, como has comentado, era un diplomático barcelonés, había sido enviado a la ciudad italiana como cónsul de España y, bueno, y dirigió lo que entonces era la milicia napolitana. Y este señor José de Rivas se alistó en la milicia napolitana cuando apenas tenía 16 años y tuvo una carrera muy, muy fructífera porque a los 20 ya, ya fue ordenado a mayor, o sea que había ascendido rápidamente en la escala por sus méritos, ¿no? de guerra, por su sagacidad y su capacidad para desempeñar misiones, ¿no? Y lo curioso es que se le vincula a una ciudad y se le vincula a un imperio, ¿no? Porque a los 20 años, como he dicho, ya con el grado de mayor, se le presenta en Livorno a Alexei Orlov, que era entonces el comandante de la flota rusa en el mar Mediterráneo y que a la sazón también era hermano de uno de los amantes de la emperatriz Catalina, Catalina la Grande de Rusia, ¿no? Y el oficial pues decidió tomarle como ayudante, como intérprete, y bueno, empiezan sus aventuras, porque estamos hablando entre otras cosas, un gran aventurero, ¿no? Porque, porque se marchó a prestar servicio a Rusia y en el trayecto participa en la batalla naval de Chesma, que está englobada dentro de la guerra ruso-turca que se libró en esos años hasta el 74, también 1774, y pues la flota imperial rusa, de la que él formaba parte, pues hundió a la otomana. Ya directamente, pues en el 1772 llega a Rusia, aprende ruso, se alista en la Academia Militar Rusa, estamos hablando de un señor que era catalán, ¿no? y que, bueno, se fue a Rusia y allí pues llegó a ser pronto capitán del ejército ruso, ¿no? Él siempre se consideró español, a pesar de que se puede decir que sea un ruso adoptivo y un personaje importante de la historia de Rusia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, eso se ve en que en el documento de inscripción al cuerpo al que formaba parte, al cuerpo de cadete ruso, se le nombra como miembro de la nobleza española, que bueno,
nobleza más o menos, se puede decir que era noble sus antepasados, tú sabes que en esa época y también ahora pues se gusta, ¿no? Eso de ponerte un poco más de ínfulas, ¿no? De las que quizá le correspondían, pero Era bueno, de rancio abolengo, como se de dice. A lo mejor rancio no era abolengo, noble, pero exacto. sí era de rancio abolengo. Sí, sí, era de rancio abolengo, ¿no? Y bueno, pues allí empieza a medrar, porque se ve que era un hombre que aparte de su capacidad para el combate, pues también era un hombre que se movía muy bien, ¿no? En la diplomacia y en lo que puede ser las negociaciones a otro nivel, ¿no? Y en San Petersburgo, que tenía que ser una ciudad entonces espléndida, ¿no? Vamos, era un remedo de París, ¿no? En Oriente, pues toma contacto con el ministro de Construcciones de la emperatriz, Iván Beskoy, y con la que era su hija ilegítima, que se llamaba Anastasia Sokolovna, que al final pues, se convertiría en mujer de Miguel de Rivas, perdón, de José de Rivas, y 3 años después se casaron. Digamos que con eso pues ya terminó de meterse de lleno, no solo en la sociedad rusa, sino que en la alta sociedad rusa, ¿no? De hecho, se casaron en 1776 en uno de los palacios más bonitos de allí de San Petersburgo, y allí estuvo pues la mismísima zarina, ¿no? Que incluso sería después madrina de las hijas de este matrimonio hispano-ruso, Catalina y Sofía. Así que digamos que ya por ahí pues estaba perfectamente entrancada. La historia nos dice que luego una de las nietas de este señor llegó a ser amante y después esposa, aunque esposa de modo morganático, del zar Alejandro II. O sea que sus descendientes también, digamos que siguieron su estela, ¿no? Así que, bueno, de Rivas está ya plenamente consolidado como parte del entramado ruso y en 1783 entra al servicio del nuevo favorito de la zarina, que el nombre, supongo que es, a poco que tus espectadores sepan algo de historia, les sonará el príncipe Grigori Potiomkin, o Potemkin, ¿no? El del acorazado Potemkin, posterior de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, pues se pone a servicio de este señor, de Potiomkin, y asciende a coronel, luego a brigadier, y empieza a guerrear con mucho éxito, ¿no? Con Potiomkin consigue conquistar la península de Crimea, que es una de las zonas que hoy día, por desgracia, siguen siendo parte del conflicto entre Rusia y Ucrania, y llega a construir lo que después fue la flota del Mar Negro, y dentro de esa flota del Mar Negro su puerto base principal, que era Sebastopol, ¿no? Él sigue batallando, pelea con Turquía, eran enemigos íntimos, se puede decir, en este periodo, en la guerra ruso-turca. Luego, pues también lucha en la toma de la población de Yazzie Bey, en fin, que no para de guerrear hasta que llegamos a 1792, donde se firma con el Imperio Otomano, con los turcos, el Tratado de Yashi, y él es uno de los plenipotenciarios. Con esto, ojo, hasta dónde llegó el señor de Rivas en Rusia. Fue uno de los elegidos para negociar con los turcos la paz del Tratado de Yashi, ¿no? Y es un tratado muy beneficioso para los intereses imperiales de Moscú, porque, bueno, de San Petersburgo entonces, porque se cedía a Rusia lo que era la orilla norte septentrional del Mar Negro, ¿no? Bueno, a este señor directamente, pues Catalina, la emperatriz, Zarina, le encomienda la construcción de lo que luego sería Odessa, algo que logró en un tiempo récord de 2 años. Es decir, que estamos hablando de que un Por eso, barcelonés, catalán, fundó efectivamente, Odessa. por eso estamos hablando de José de Rivas, porque estarán diciendo la gente, bueno, estos dos tíos, ¿por qué nos están contando la historia del tal José de Rivas este? Que sí, que muy bien, que nació en Nápoles, que era de rancio abolengo catalán, que no sé qué, que se fue a Rusia a triunfar. Es que este señor fundó una de las ciudades más importantes históricamente para Rusia, que no es rusa a día de hoy, pero que sí Sí. es muy importante, luego ya lo contaremos, históricamente para Rusia. En 1794, continúa, Tony.
Bueno, la fecha exacta, dependiendo de la fuente, pues oscila, 1792, 1793, 1794, pero sí que lo que no hay ninguna duda es que José de Rivas fue el impulsor y digamos que por cierto, el ruso se le rebautizó como Josip Mikhailovich de Rivas. O sea, que le cambiaron el nombre, le matizaron el nombre, pero era José de Rivas, ¿no? Y, y bueno, pues la idea, pues el nombre, curiosamente, de Odessa era la versión femenina de Odesos, que era una colonia griega que en la antigüedad debió existir en esa zona. Le dedicaron, decidieron que quien fuera el encargado de diseñar la ciudad fuera un ingeniero holandés llamado Frans de Bolan, y, y lo que hizo de Rivas y con él su hermano Félix fue construir un parque, bueno, construir toda la ciudad, es decir, era digamos, el organizador de la ciudad, pero él se encargó específicamente de diseñar el parque, ¿no? Bueno, pues cuando, cuando murió la zarina, a José de Rivas ya le nombraron ministro de Montes se quitó un poco de esa ciudad que él había creado, ¿no? Pero su estela su, su sello ha quedado claramente en Odessa hasta el punto que hasta hace poco había dos estatuas de José de Rivas en Odessa. Que yo sepa, una ya ha sido derribada junto con el conjunto estatutario, no sé si es correcto decir eso, conjunto de estatuas que habían al lado de la suya, entre las cuales estaba, claro, de la zarina, porque, como has dicho, actualmente Odessa forma parte de Ucrania, aunque, claro, está en litigio, toda esa zona está en litigio, y los actuales rectores de Ucrania pues están tratando de eliminar toda huella rusa del país. Y José de Rivas ha sufrido un intento de damnatio memoriae desde Kiev, eh, pero bueno, no se puede borrar del todo la historia y, por ejemplo, hay una calle en Odessa, una de las calles principales, que es la Derivasovskaya, la calle de Rivas, de José de Rivas, ¿no? Y bueno, el final de la historia de este señor, pues que como suele pasar en estos tiempos, ¿no? Que nunca se sabe lo que pasa ni lo que deja de pasar, pero a Derribas le someten a un proceso, poco como lo que después se vio en la época soviética, ¿no? En las purgas, pues a él le sometan también a una purga por supuestas malversaciones en la fundación precisamente de Odessa, pero al final este nuevo zar, Pablo I, al final confía en él y le deja libertad, mantienen los honores, las propiedades y eso sí, lo que nunca hizo fue volver a Odessa. Él se quedó ya como Ministerio de Montes y a la ciudad que fundó pues nunca volvió, ¿no? Y bueno, en cuanto a su fallecimiento, pues también hay versiones, ¿no? Estamos hablando de que hubo muchas conspiraciones palaciegas, que no se sabe si realmente él acabó muriendo en la cama tranquilamente o pudo haber sido también envenenado, ¿no? Porque se habla de que contrajo una enfermedad con unas fiebres crónicas. Bueno, ahí está parte de la leyenda y parte de la realidad, que nunca se sabe lo que pasó. Pero esa es la historia, así grosso modo, de este señor que, insisto, si uno se mete un poco a conocer lo que es la ciudad de Odessa, una ciudad que, por cierto, a mí, yo estuve en Kiev y de haber conocido entonces lo bonita que me parece Odessa, por lo que he podido ver, pues hubiera intentado por todos los medios ir, que pillo un poquito a desmano, ¿no? Pero sí, sí, es una ciudad curiosa, una ciudad con mucho sabor, con mucha historia, con un legado importante judío bueno, como curiosidad también, en la lápida de José de Rivas hay un epitafio que dice: tomó una fortaleza inexpugnable y construyó una magnífica ciudad. Claro, todo eso está en ruso. Se le nombró caballero de la Orden de San Jorge, caballero de la Orden de San Vladimiro, también de la Orden de San Alejandro Nevsky y también de la de San Juan de Jerusalén. Así que el hombre, desde luego, más no pudo haber hecho por ese país adoptivo que fue Rusia.
Odessa, fundada por un español nacido en Nápoles, pero de origen español y con sentimiento español, que, bueno, pues creció y creció y creció en el ejército y en la alta sociedad del Imperio ruso. Odessa, una ciudad que, por cierto, Tony, ya que lo comenta, que te habría gustado ir, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace solo una semana, por un patrimonio sobre todo del siglo XIX que dicen que es muy, muy interesante. Odessa fue la primera ciudad que opuso una resistencia importante, real y duradera a los nazis, por lo que en 1945 la Unión Soviética la nombró ciudad heroica. Y hoy pues, nos la encontramos ahí resistiendo a Rusia otra vez. Claro, es un conflicto inagotable, pero es que al final la reflexión que se puede hacer, y con esto no, ni muchísimo menos, que nadie malinterprete mis palabras, como siempre me gusta matizar, lo que podemos ver es que Odessa para la historia de Ucrania es importante ahora, pero claro, para la historia de Rusia, que acabamos de una historia muy rusa, muy rusa, muy rusa, ¿no? Entonces, claro, para ellos también es una ciudad importante, ¿no? Está claro, ¿no? Y que una ciudad en la que, por ejemplo, está, hablaba antes de Potiemkin, ahí está esas famosas escaleras, ¿no? De la película de Sergei Eisenstein, ¿no? Pues, La escaleras conozco de de Potemkin. Potiemkin, ¿no? Que están ahí y todavía se pueden visitar, y tiene que ser espectacular, ¿no? Ver esa imagen que a poco que te gusta la historia del cine, sobre todo se recuerda esa escena, ¿no? Del carrito de bebé cayendo, ¿no? Es terrible, ¿no? La escena. Pues claro, una ciudad que para el recuerdo sentimental de los rusos, pues también está ahí, ¿no? Y claro, ahora está resistiendo, ahora forma parte de Ucrania. Yo soy muy partidario de respetar los status quo, es decir, no considero que ahora se debiera ni siquiera pensar, ¿no? En que volver a formar parte, sobre todo por el tema estratégico, ¿no? Porque sería, sería inquietante, ¿no? Hasta cierto punto Que que Rusia viéramos. dominara esa parte del Mar Negro, sí. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, como dice, resiste y se mantiene, ¿no? Se mantiene ahí y es una lástima, ¿no? Porque lo has dicho, ¿no? Una ciudad que tiene patrimonio, que tiene historia, que tiene mucha tradición y que bueno, que esperemos, ¿no? Que algún día pues se pueda visitar, ¿no? Y pueda volver la paz a esa zona y podamos pues disfrutar, ¿no? De esta belleza y de este legado que ahora mismo, pues, como dices, está amenazado por un conflicto, ¿no? Mm. Tony, hablamos de José de Rivas, un señor que de repente yo no lo conocía, ni conocía esta historia, que de repente se nos presenta aquí un señor español que, bueno, a este al menos no le podrán acusar de, colonialista, imperialista, O de facha, genocida y todas esas cosas, ¿no? o de facha, no sé, o no sé, bueno, yo qué sé, supongo que también, pues mira, pues el hecho de que ahora se haya, o de que me haya enterado, yo me he enterado de la historia porque me enteré que habían derribado una estatua de él, ¿no? Y digo, que han derribado una estatua de un señor español en Odessa, digo, ¿por qué? Ya indagué por ahí, ¿no? Pues fíjate, al final también ha sufrido, ¿no? Los riores de la historia. Él no tenía la culpa de fundar esa ciudad, ¿no? Yo qué sé, porque al final, que a mí hay cierto revisionismo histórico un poco absurdo, ¿no? Porque Rivas fundó o ayudó decisivamente a fundar Odessa con el mismo interés político que tenía la zarina en su momento y con el mismo interés que podría tener cualquier gobernante, ¿no? Pero él no es culpable de eso. No se puede entender que sea culpable de lo que hizo, ¿no? En ningún caso. En un artículo que he leído se habla de que los historiadores, sobre todo los historiadores italianos, no entienden que en España se conozca tampoco de Rivas, ¿no? Porque al final estamos hablando de una persona que, como hemos visto, tiene una vida muy azarosa, que se labró, que llegó a Rusia sin saber nada de ruso y acabó siendo negociando la paz en nombre de la zarina con los turcos, ¿no? Entre otras cosas, y fundando una ciudad que luego fue muy importante y es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues son este tipo de historias que, igual que tú no lo conocías, e igual que yo no lo conocía hasta hace unos días, pues
que yo creo que merece la pena ser rescatadas, ¿no? Porque no sé por qué, estas cosas no se cuentan más, no se conocen más o no se dicen más, ¿no? Porque, y más a colación ahora, ¿no? De todo esto que se está viviendo, de que, por desgracia, insisto, por desgracia, Ucrania está, entre comillas, de moda. Pues bueno, creo que no estaba de más, ¿no? Recordar la historia de este señor bueno, que incluso, fíjate, ahora, mientras estoy hablando contigo, tiene descendientes y tiene descendientes, un descendiente en... Mira, hay un periodista, hay un historiador que se llama Oleg Rivas, que reclama, que reclama que los restos de Rivas se han trasladado de San Petersburgo a Ucrania, a esa ciudad, vamos, a Odessa. O Lo va sea a tener que, complicado el pobre. descendiente directo de esa nación. Es periodista, etnógrafo, tiene 57 años y, y bueno, pues él es Oleg de Rivas. Hay un Oleg de Rivas, él no es de Espacio Rivas, es de Rivas, pero que es curioso, ¿verdad? Que todavía hoy pues se sigue hablando de este señor, claro, siempre desde el lado desde el punto de vista más de allí que de aquí. Allí como que se ignora, ¿no? Esa historia. Es uno de esos personajes, Tony, que tienen cierta relevancia, ¿no? Que resultan interesantes, pero de los muchísimos y muchísimos y muchísimos que tenemos en España y que se desconocen. Pues sí, a eso iba, que estamos hablando de una serie de aventureros, de gente emprendedora, gente que aprovechó en cierto sentido, ¿no? El propio buen momento, o todavía buen momento, en el caso de arriba ya, bueno, España estaba, aunque también sobre eso se podría matizar mucho, porque siempre se suele cifrar el decaimiento de lo que es el Imperio Español digamos, la bonanza relativa, porque, bueno, la bonanza relativa porque era bonanza en cuanto a lo material, pero luego la población española pues vivía regulera. Pero bueno, digamos que la pujanza histórica de España se suele poner o cifrar su caída en torno al siglo XVII, pero hay historiadores que dicen que durante Carlos III, durante el reinado de Carlos III, eso de que España estaba de bajón en absoluto, ¿no? España todavía estaba muy viva y, bueno, sin ir más lejos, hay un hecho que no se puede cuestionar, que es que el momento de mayor expansión de lo que es el Imperio Español fue precisamente poco antes de que las colonias se levantaran, ¿no? Es decir, estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XIX, que fue cuando empezaron las emancipaciones de los distintos pueblos americanos Latinoamérica. bueno, y la invasión napoleónica de España, ¿no? En ese momento, España era donde había conseguido su mayor expansión. Ya lo del imperio donde no se pone el sol era cierto, pero era más cierto si cabe en esta época, que es donde llega ya a su máximo apogeo, ¿no? Y bueno, pues este personaje, José de Rivas, aprovechó, aunque, insisto, nació en Nápoles, pero una Nápoles que era, digamos, parte, ¿no?, de ese imperio, y aprovechó eso pues para hacerse un hombre y un nombre muy lejos de su tierra, ¿no? Pues José de Rivas, de padre catalán, de madre irlandesa, nacido en Nápoles, bajo la monarquía española. Eh, un tipo que fue casi mano derecha, por decirlo de una forma, de Catalina la Grande de Rusia y que fundó Odessa, nada más y nada menos que una ciudad de la que se ha hablado muchísimo durante el último año y probablemente todo lo que se ha hablado en televisión durante este tiempo, nada ha sido para referir que esta ciudad fue fundada por un español. Nos lo ha contado Tony Cruz. Tony, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Saludos para todos.